seriamente hablando, de modo pésimo, vamos a decir. Creo que estamos en una coyuntura política y electoral muy desfavorable, en donde, por lógica, esta es la elección presidencial, digo, la debiésemos perder, porque son demasiados los errores que se han cometido, y errores colectivos. Aquí no estoy imputando a nadie responsabilidades particulares, pero es una coyuntura electoralmente muy cuesta arriba, en donde confluye un gobierno muy agotado, muy desgastado, con una presidenta con popularidad mediocre, con mucho error gubernamental que impacta en la vida de los partidos, como por ejemplo la situación que supuso la salida del equipo económico. A su vez, un candidato Guillier, ciertamente en términos relativos el más popular de todos los políticos según la última encuesta CEP, pero en donde su popularidad es muy vulnerable a la crítica. Y en donde además observo una centro-izquierda muy desmovilizada, lo que contrasta cruelmente con una derecha y centro-derecha muy movilizada, y eso se vio con toda claridad en las primarias, en donde la participación fue, yo jamás pensé que iban a llegar a ese nivel de participación. Por lo tanto, la coyuntura es muy, muy desfavorable. Esto va a ser muy difícil, muy difícil. No, sobre los errores, el norte del gobierno siempre ha sido correcto, siempre. En donde un norte igualitario es el norte por el cual vale la pena luchar y hacer política y hacer gobierno. Pero los errores son entre implementación de políticas muy defectuosas en términos técnicos, lo cual es, y en esto yo soy muy duro, lo cual es imperdonable. Cuando uno tiene una agenda reformista de esta magnitud y con tantas reformas simultáneas, uno no tiene derecho a error. Sí, y además uno no tiene derecho a errores gruesos. Y aquí hubo errores demasiado gruesos que desdibujaron las metas. Agréguenle un bombazo que fue el caso Cabal, que fue muy difícil de salirse, pero eso no tiene que ver con la agenda del gobierno. Eso tiene que ver con un infortunio histórico, político, personal de la presidenta. Y a decir verdad, una gran falta de liderazgo en el gabinete para mantener unidas partes que era evidente que desde un inicio se estaban desuniendo. Vale decir, es una sociedad mal hecha, en donde se depositó confianza y fe en que el programa, que era muy ambicioso, tenía suficiente poder de pegamento para sostener a todas las partes, y eso no fue nunca así. Cuando esas cosas ocurren, se suple con un buen liderazgo. Y de ese liderazgo se careció. Yo creo que este gobierno va a ser mejor recordado en 10 años más que cuando termine. No porque se hayan hecho bien las cosas, sino porque debiese quedar más claro en algunos años más, no sé si una década o antes, debiese quedar claro que las metas eran las correctas. Ese es el norte. Eso no, yo no tengo ninguna duda que hacia allá hay que ir. Pero cuando se tienen metas tan ambiciosas, tenemos que redoblar esfuerzos para hacerlo bien. Y de eso se acareció mucho en este gobierno. Es que de alguna forma, bueno, hay asuntos de estilo personal de los gobernantes en esto. Yo no le reprocho tanto a la presidenta gobernar con gente que es de su confianza. Lagos también hizo eso. Lo que pasa es que la gran diferencia entre el gobierno de Lagos y el primer gobierno de Bachelet es que este segundo gobierno llegó con una agenda extraordinariamente reformista, y la más ambiciosa es de todas, lejos, desde el inicio de la democracia. Eso es admirable, porque eso significa que la presidenta llegó a Chile con un diagnóstico, y yo insisto, es absolutamente correcto,
más allá de lo que diga la derecha y lo que digan los medios de prensa, es el diagnóstico correcto. Aquí se abrió una brecha hegemónica a propósito o a partir del protagonismo en los movimientos sociales, especialmente el estudiantil. En 2011 había que entrar en la batalla de ideas, se entró, creo que se ganó mucho en esa batalla de ideas, la política se hizo parte de esa lucha hegemónica, vale decir, la política transformó en políticas esta brecha hegemónica, pero la política empezó a fallar. Por discrepancias ideológicas internas entre los partidos, también al interior de los partidos, por fallas de implementación de las políticas, digámoslo así, fallas tecnocráticas, y al mismo tiempo por fallas en el liderazgo para conservar un rumbo que es difícil sostenerlo cuando además las condiciones económicas internacionales y locales se te vuelven adversas. Eso exige mucha convicción. La presidenta yo creo que tuvo siempre convicción. De hecho, yo no tengo ninguna duda. No ha cedido nunca en la convicción. Pero no todo el mundo siguió el mismo ritmo. No todo el mundo siguió el mismo ritmo. Así interpreto lo que ha sido este gobierno. Primero, no es tan alta la popularidad de Piñera. Estuvimos comparando la encuesta CEP de ahora con la encuesta CEP del 2009 en el mismo periodo. Y Piñera recibe menos apoyo hoy que en el 2009. Lo que pasa es que lo que hace la gran diferencia acá es la magnitud de la crisis de la centroizquierda y la irrupción de una segunda fractura, que es una fractura de las dos izquierdas. La izquierda socialdemócrata versus el Frente Amplio. Eso marca una novedad completa. Y le entrega un nivel de... de alguna forma ayuda a Piñera a apuntalar su liderazgo como un liderazgo, digámoslo así, en términos muy banales, como un liderazgo ordenado. Nada más que eso. Porque a decir verdad, yo tampoco veo pasión en el voto Piñera. Yo veo más bien, lo voy a decir coloquialmente, yo veo mucha gente choreamiento con nosotros. De verdad. Choreamiento por el desorden, por políticas contradictorias muchas veces, con contradicciones entre ministros que finalmente generan una cacofonía gigante, un distanciamiento de la democracia cristiana que por primera vez se traduce en un candidato presidencial propio. Yo creo que eso terminó de aburrir. Y eso se explica, entre otras cosas, a mí me cuesta hacerle entender muchas veces a compañeros de izquierda esto, pero yo insisto en el punto. Esto también se explica por un cierto desapego a la idea de gradualismo. En el siguiente sentido, no se pueden hacer tantas reformas en tan poco tiempo. Los mandatos presidenciales en Chile son demasiado cortos. Demasiado cortos. O sea, a eso uno le agrega que los mandatos no duran exactamente 4 años, sino que duran en tiempo político efectivo, algo menos por el desgaste presidencial y porque la campaña presidencial que se inicia el último año del mandato de alguna forma socava el liderazgo presidencial vigente. Eso hace que el tiempo es corto, no se supo exactamente priorizar y jerarquizar. Se ahogó la agenda legislativa. El Congreso, tal como lo conocemos, no tiene capacidad política y tampoco jurídica y técnica de asimilar tanta reforma en tan poco tiempo. Y además reformas profundas, reformas que tienen que ver con el modelo. Reforma tributaria, eso es empezar a tocar el modelo. La reforma al binominal es empezar a tocar la dimensión política del modelo chileno. La reforma la reforma educacional es ir al corazón del modelo. Todo eso en 3 años, en 4 años. Yo sé que suena lo que estoy diciendo a ser excesivamente lento en la práctica política transformadora. Lo que yo digo es que no somos lo suficientemente poderosos como para emprender tanta reforma en tan poco tiempo.
¿ah? Se necesita mucha fuerza política, mucha cohesión, mucha unidad para que en tan poco tiempo podamos transformar. Y pese a todo, se corrió el cerco. Va a ser, francamente, no tengo ninguna duda al respecto, imposible retroceder en gratuidad en educación. Imposible. Esa cuestión va a ser explosiva si Piñera retrocede. Y él ya anunció que no lo va a hacer. Lo que pasa es que no va a avanzar más. Va a ser, de verdad, altamente improbable corregir el sistema electoral. Eso ya está hecho, está puesto. En el plano cultural, y esto ya no tiene que ver con el modelo, pero es importante por las culturas políticas involucradas y las identidades políticas, es irreversible la legislación sobre las tres causales. Es irreversible. Yo no conozco país en el mundo que después de haber legislado, y nosotros legislamos, esto es una legislación mínima, esto es para empezar a conversar, yo no conozco país en el mundo que después de haber legalizado, en este caso en tres causales, el aborto, se retroceda. No. En lo medular, que es lo que a mí más me importa, que es en la batalla de ideas, avanzamos mucho. 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 Y eso lo vamos a ver más adelante. A ver, el voto... a ver, yo soy partidario del voto obligatorio, pero también sé, esto por deformación profesional, que es muy difícil que volvamos a eso. Porque una vez que uno elimina una dimensión coercitiva de la conducta de las personas y se les entrega libertad, en este caso para votar, es muy difícil echar marcha atrás. Muy difícil. Por eso es que fue un error al final del camino haber transitado el voto voluntario, pero creo que la discusión se va a tener que abrir si las tasas de participación siguen cayendo. Chile tiene la tasa de crecimiento del abstencionismo más explosiva del mundo, la más grande. En muy poco tiempo esto estalló. Y esto no se está viendo bien para ninguna elección. En la municipal votó el 34,8% de los chilenos. Vale decir, se abstuvo el 65,2%. El problema es de que el régimen de votación voluntaria se comienza a observar con claridad el sesgo de clase en el voto. Digámoslo así, los ricos votan más que los pobres. Esto se vio con toda claridad en la primaria. En el barrio alto, las tasas de participación llegaron al 70-80%. En los barrios pobres, La Pintana, 15, 18%. Eso, no estoy diciendo que todos los pobres sean necesariamente de izquierda, pero convengamos que buena parte del público natural de la izquierda está en comunas pobres. Por lo tanto, es bien absurdo el haber abandonado el voto obligatorio, transitado el voto voluntario, cuando los grupos más carenciados no están sufragando por indiferencia o por hostilidad hacia la política. Ustedes comprenderán que no vamos a ganar las elecciones en el barrio alto. No es ahí en donde la izquierda gana. Esa sería una anomalía, que las elecciones termináramos ganándolas allá. No va a ocurrir en todo caso. Por lo tanto, sí, me parece que es una pregunta abierta, pero primero saquemos todas las consecuencias de lo que significó haber transitado al voto voluntario. Vale decir, consagramos el sesgo de clase. Esa es la pregunta más relevante y la que tiene mayor capacidad de formateo del futuro. Primero, esta fragmentación, aquí yo no voy a hablar de la fragmentación de la centroizquierda, aquí voy a hablar de la fragmentación de las izquierdas. Definitivamente hay que abandonar la izquierda al plural. La izquierda al plural no va a existir nunca más. Y lo que aquí está ocurriendo es lo que ocurrió antes en Europa. Esto no es un fenómeno chileno, esto está pasando en muchas partes. Y lo que aquí está ocurriendo es que la izquierda socialdemócrata, en todas partes, pero hablemos de Chile, la izquierda socialdemócrata, que para efectos casi de caricatura del argumento es el PS, el PPD, los radicales, y apúrenme un poquitito y les pongo al PC, la izquierda clásica hoy día está desafiada por otra izquierda,
que es una izquierda frente amplista. La pregunta es, ¿cuál es el sustento de esta división entre dos izquierdas? El sustento es una crítica muy dura, que yo la veo con toda claridad en Europa, y la estoy viendo con cada día con mayor claridad en Chile. Es una izquierda a un periodo en el cual la socialdemocracia clásica se distorsionó. O si ustedes prefieren, se derechizó. Es una crítica a la tercera vía. Ese es el trasfondo de este asunto. En el caso europeo, es una crítica a Tony Blair y al laborismo británico. En aquel entonces era una crítica a Schröder, que era el líder del SPD alemán, y era una crítica a Massimo D'Alema, que era el líder del Partido de la Izquierda Italiana. En el caso chileno, por muy duro que sea, es una crítica a la tercera vía de la chilena, y eso fue Lagos. Lagos no fue izquierda clásica. Lagos se compró la tercera vía, y estamos pagando los costos. Y no fue solo él, para ser justo. Todos nos compramos la tercera vía en algún momento, porque eran las coordenadas de época. Pero cuando uno escucha de boca de Margaret Thatcher y responder a la pregunta de cuál fue su principal legado, y uno escucha de boca de Margaret Thatcher, mi legado, y de lo cual me siento lo más orgulloso, es que fue Tony Blair primer ministro, tenemos un problema. Y estamos pagando las consecuencias. Y frente a esa fractura, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacer frente a esto? Y afortunadamente en Chile tenemos a la vista las tres estrategias que se han utilizado en Europa para lidiar con estas fracturas. Hay tres estrategias disponibles, va a haber que optar, porque dudo que haya una cuarta. Primera estrategia, competencia entre las dos izquierdas sin cooperación. España. O Syriza en Grecia. La competencia entre Podemos y el PSOE en España. Que vamos a ver ahora con el retorno de Pedro Sánchez a la cabeza del PSOE, si esa competencia con cooperación puede adquirir algo de cooperación. Primera estrategia, competencia con cooperación. Segunda estrategia, izquierdización del partido sin fractura. Todavía. Jeremy Corbyn es el laborismo británico. En donde la fuente opositora a Corbyn, que es el anti-Blair por excelencia, Corbyn y el grupo Momentum, es la fuerza dominante, pero es la fuerza anti-Blair por definición. Pero el blairismo, la tercera vía, está concentrada en los MPs, en la bancada. ¿Ah? Todavía no rompen, y espero que nunca rompan, ojalá que no rompan, y no han roto porque Jeremy Corbyn tuvo una excelente performance electoral en la última elección. El Partido Laborista quedó a 2 puntos del Partido Conservador, sacó el 40% de los votos en Lauria. Bueno, eso hace que no es llegar y romper. Esa es la opción que yo personalmente observo con alto interés. La izquierdización sin ruptura. Después habrá que discutir qué significa izquierdización, pero bueno. Tercera opción, fatal, la que hay que rechazar de plano, la izquierdización con fractura. El Partido Socialista Francés. Destrucción total. Tendremos que optar entre cooperación y izquierdización. Por ahí va. Y ese camino es largo. Ese es nuestro problema chileno. Porque nuestra izquierda socialdemócrata se desarrolló en los últimos 25 años en una alianza con la masa cristiana, que ojo, pero esta es la rareza también chilena, en donde la democracia cristiana chilena no es el equivalente de la CDU alemana. La democracia cristiana chilena no es un partido de derecha, es un partido de centro y eventualmente centro-izquierda. Es una anomalía. Ahora, también la política europea reserva sorpresas hasta el día de hoy. En este momento, ahora en septiembre tienen elecciones los alemanes, y es una situación extraña porque ¿quiénes están gobernando en Alemania? La democracia cristiana en alianza con el Partido Socialista. Están gobernando juntos. Eso se llama Gran Coalición. Por lo tanto, tampoco es tan raro lo que está sucediendo en Chile desde ese punto de vista. Lo que es más raro en términos históricos y comparados, lo que es más una rareza, es la duración de la alianza entre
izquierda socialdemócrata y democracia cristiana chilena socialdemocratizada además. ¿Ah? Y en donde desafortunadamente la DC le gustó más de la cuenta, la tercera vía también, que forma parte de nuestro problema. El problema es cómo las izquierdas se desarrollan sin perder esa alianza con el centro político, en este caso con la democracia cristiana, pero sobre todo sin perder radicalidad. 20 años de gobierno inevitablemente producen pérdida de radicalidad. No se puede ser igualmente radical estando en el gobierno durante tanto tiempo. El Frente Amplio Uruguay, yo que estuve recién allá, probablemente va a perder la próxima elección. Pues ya llevan mucho tiempo en el gobierno. Y eso inevitablemente te hace perder radicalidad, profundidad en la acción. Quedas expuesto a la prueba del poder. Y eso desgasta. Y el acertijo es cómo conservar radicalidad por periodos prolongados de tiempo en el gobierno, en sintonía con esta otra izquierda nueva, y sin perder de vista que existe una democracia cristiana en donde sin democracia cristiana es muy difícil gobernar. Porque la izquierda no va a ser mayoría nunca sola. Sí, pero hay algo que hay algo que tenemos un denominador común. Y en este denominador común yo me atrevo incluso a incorporar a sectores de la democracia cristiana. No hemos reparado en esto, pero yo ayer con Claudio Fuente hicimos una exposición en Igualdad justamente sobre este punto. El próximo año, no pierda nunca de vista que el próximo año va a pasar algo raro. Y eso ya partió ya. A partir del próximo año, quien quiera que sea gobierno, va a tener que enfrentar como problema público una discusión sobre 3 derechos sociales universales. 3. Educación, que ya partió, pensiones, que ya está instalado, y se viene salud. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son los 3 derechos que originaron a la socialdemocracia. La socialdemocracia cincuentera, de esa socialdemocracia sobre la cual se asientan los grandes partidos socialistas europeos, el Partido Socialista francés, el Partido Socialista español, pero sobre todo el francés y el alemán, por la centralidad que tienen esos partidos en la historia europea, se construyen en torno a estos 3 derechos sociales. Y durante 3 décadas, que se le conoce como las 3 gloriosas, entre el 45 y el 75, en ese momento irrumpe la crisis y empieza la crisis de los derechos sociales. Hay fenómenos de privatización de los derechos. Bien. Bueno, en Chile vamos a discutir los 3 derechos al mismo tiempo. Y me temo que los partidos no han reparado en la importancia de esto. Aquí se juega nuestra identidad. Y ocurre que estos 3 derechos sociales no solamente son importantes para el Frente Amplio, son también importantes para nosotros. Acá nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida. Ya sea gobernando o en la oposición. Por eso es que yo le doy tanta importancia a las elecciones parlamentarias. Además de las presidenciales, evidentemente, pero las parlamentarias. Porque esto se va a discutir, como yo creo que tenemos una baja probabilidad de ganar el gobierno, bueno, para mí es importante atrincherarnos de la mejor forma posible en el Congreso para enfrentar esta discusión. Si esta cuestión, si el gobierno de Piñera logra tener suficiente talento para hacer de esta discusión en torno a derechos sociales una discusión como derechos cualquieras, sacándole el componente de derecho social, les digo al tiro que perdimos la batalla por mucho tiempo ideológica. Eso es lo que no nos debe pasar. Y va a pasar al mismo tiempo. Perdón, y insisto, este es un denominador común entre la izquierda socialdemócrata, el Frente Amplio y una parte relevante de la democracia cristiana. Hay que trabajar bien esto. La izquierdización del discurso, a ver, no tenía nada de evidente. De hecho, quedó bastante en evidencia la poca evidencia que tenía. Implementar un sistema de transporte público a gran escala como fue el Transantiago en una lógica neoliberal que suponía autofinanciamiento. Esa cuestión no es de izquierda. A esta altura no es ni siquiera razonable
porque no hay ningún sistema de transporte público en grandes capitales, ni Nueva York, ni París, ni Londres, ni Madrid, para citarles 4 ejemplos, ninguno de esos 4 sistemas fueron pensados en clave autofinanciada. Eso es neoliberalismo. Esto está subsidiado porque no puede ser de otra manera. Al habernos comprado ese modelo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo radicalidad. Al haber esperado el estallido del movimiento No Más AFP para enfrentar el debate de las reformas, eso significa que nos izquierdizamos por fuera, no por dentro. Significa que no estábamos suficientemente izquierdizados. Y así sucesivamente. A eso me refiero. Es decir, tomar en serio, si aquí hay que sacar todas las consecuencias de lo que significa un derecho social. Y ojo, y hay que sacar todas las consecuencias de lo que significa un mundo en donde se piensa universalmente, de un mundo al que se le piensa focalizadamente. Son 2 modos de enfrentar, de pensar el mundo completamente distintos. Esto es lo que nos diferencia de la derecha. Si aquí es donde está la diferencia. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar. El gran problema, a ver, nuestra práctica política con el TC como izquierda no nos favorece. Hemos también hecho del TC una tercera cámara los partidos de izquierda. Lo hemos invocado en una frecuencia relativamente menor a la derecha, sí, pero hemos jugado el mismo juego. Afortunadamente con el debate en torno a las 3 causales, esto terminó bien. Mi principal problema por el TC, además de su rol preventivo, ¿sabes cuál es mi principal problema? Es la mediocridad de sus integrantes. Eso es lo que me complica a mí. Salvo Carmona y eventualmente García, el resto son abogados y no son grandes constitucionalistas. Yo preferiría tener un TC con atribuciones reformadas, pero un TC que sea capaz de generar doctrina un poco a la norteamericana. Vale decir, con grandes jueces cuyo nombramiento pasa por un sistema de audiencias en serio, altamente exigente. Yo preferiría eso. Bueno, para serles completamente franco, esa es la pregunta que a mí me quita el sueño, por la razón siguiente. Creo que estamos viviendo el peor momento de las izquierdas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así de grave es lo que estamos viviendo, en todas partes. Y aquí hay razones de fondo. Esto no es ocasional, aquí hay asuntos mucho más de fondo. Y que no tienen que ver con la destrucción de la Unión Soviética, eso tuvo en algún momento que ver, pero no tiene que ver con eso. Esto ya tiene que ver con, primero, con transformaciones demográficas. Dígase lo que se diga de los problemas de educación, las sociedades de hoy contienen pueblos mucho más educados que los de ayer. Y los pueblos de ayer eran a su vez más educados que los de antes de ayer. ¿Qué significa eso? Significa, y esto lo sabemos bien por investigación científica, digamos, ciudadanos altamente educados son ciudadanos poco leales con partidos y coaliciones. Son mucho más autónomos. De alguna forma son individuos más chúcaros. Eso plantea un problema para partidos. Todos los partidos, o muchos partidos clásicos se construyó sobre la base de electorados fieles. Eso va a ser cada vez menos cierto. Segundo elemento a incorporar en la ecuación, además de la educación, un creciente, aun cuando la encuesta CEP curiosamente aumentó, pero en términos de historia, en términos de series largas, un creciente debilitamiento del eje derecha-izquierda. Y eso plantea una pregunta que invito a empezar a responderla de frente a mí. ¿Cómo se puede ser de izquierda? No se le plantea al mismo modo la pregunta cuando se es de derecha. Le voy a explicar por qué. ¿Cómo se puede ser de izquierda
cuando hay, en términos relativos, cada vez menos gente que se identifica con la izquierda. Es un problema. Y el problema, digo, no tiene el mismo significado, no se le plantea del mismo modo a la derecha. ¿Por qué? Porque a la derecha le puede dar más o menos lo mismo que la gente se identifica menos con la derecha, porque al final del camino el orden es fácticamente, o el statu quo, tiene una facticidad sobre la cual los intereses de la derecha descansan. El problema lo tenemos nosotros, no ellos. Tercer elemento, para agregar a este cóctel que es muy complicado de resolver, nos vamos a demorar décadas, si es que podemos resolverlo, ¿eh? Esto va a ser muy largo. Tercer elemento, en los próximos 10 años, y esto va a llegar a Chile, ¿eh? En los próximos 10 años vamos a presenciar una gigantesca automatización del trabajo. Lo cual plantea la pregunta de qué significa trabajar. Lo cual plantea la pregunta de el origen de la riqueza que se va a generar en las máquinas y en la propiedad de las máquinas. Pero esto plantea un problema adicional para los socialistas. ¿Cómo se define el Partido Socialista? Como un partido de trabajadores manuales. Y cuando tenemos a la vista un futuro que se nos viene encima de automatización del trabajo, ¿cómo compatibilizamos ambas cosas? Bueno, si ustedes suman estos tres componentes, transformaciones demográficas, en donde los pueblos son cada vez más educados, un creciente debilitamiento del eje derecha-izquierda y una automatización del trabajo que pone en jaque la idea de trabajo manual, a mí eso me suena a que nos en algún momento vamos a tener que hacernos la pregunta por la refundación. Y la pregunta va a ser refundarnos en torno a qué. Alternativas hay varias. Está el proyecto Olin Wright sobre utopías reales, Envisioning Real Utopías, de cómo se podría construir socialismo a partir de experiencias locales desde las cuales aprender. Hay otras alternativas en donde quizás el futuro sea, pero esto es una revolución dentro de la idea del socialismo. Está la idea de eventualmente transformarnos en repúblicas de pequeños propietarios, en sociedades de pequeños propietarios. Tenemos que repensar el salariado, la idea de salario. Es decir, son preguntas civilizacionales. Y en donde nuestra identidad y nuestra cultura está en juego. Digo, la identidad de todas las izquierdas está en juego. El último libro de Honneth, que se llama The Idea of Socialism, la idea de socialismo, que es brillante, discute estas cosas, pero desde la lógica interna de la idea de socialismo. Y créanme que el resultado no es muy optimista. Por lo tanto, esas son las preguntas del futuro. Yo creo que lo que nos ayuda en todo esto, lo que nos debiese ayudar en todo esto, finalmente es algo así como el impulso, el reflejo utópico que siempre está presente a pequeña o gran escala en las izquierdas. Ese reflejo no lo podemos perder nunca. Más allá de la cantidad de amenazas que les acabo de escribir, el reflejo va a ser el de verdad imaginar otro mundo. La idea de otro mundo es posible, hay que creerla de verdad. Pero al mismo tiempo nos tenemos que refugiar en los derechos sociales. Pero en este momento probablemente como actitud defensiva. Pero articular otro mundo desde derechos sociales universales. Y desde mi punto de vista hay que garantizar sí o sí 3. Salud, educación y la vejez, pensiones. Esos derechos sociales tienen más vigencia que nunca. Una vez que nos arreglemos en esto, imaginemos cómo es un mundo de derechos sociales en otras áreas. Pero esta es la prioridad. Esta es la prioridad. Claro, podemos jugar intelectualmente. Yo estaba en debate con la Claudia Sangüesa, por ejemplo, del Frente Amplio, que es colega mío además, acá en la ODP.
Claro, el derecho social a la ciudad, el derecho social al transporte, el derecho social al medio ambiente, perfecto, está bien. Podemos concordar intelectualmente en eso. Mi problema en ese caso no es intelectual, mi problema es político. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Que es un poco lo que yo le criticaría al Frente Amplio. Una cierta incapacidad de jerarquizar, ¿ah? Y a gradualizar la acción política. Pero creo que esa fuerza es necesaria. No solamente para ellos mismos, es necesaria para nosotros, para recomponernos, ¿ah? Pero teniendo a la vista estas preguntas que no son tan futuristas como uno pudiese creer, ¿ah? No son nada de futuristas. Esto va a ir muy rápido. Lo tengo súper claro, sí. Porque es uno de los debates que sigo. El candidato presidencial francés socialista, Benoît Hamon, hizo suya esa propuesta. Y esa propuesta la elaboró Piketty. No necesariamente... A ver, resultado, 6,8% de los votos en primera vuelta. No estoy diciendo que sacó el 6,8% de los votos porque hizo esa propuesta. El problema era bastante mayúsculo, porque eso tiene que ver con una fractura importante de la izquierda, que no se origina por eso. Hay mucha discusión entre economistas y sociólogos sobre si eso tiene sentido o no. Yo todavía no me alcanzo a formar una convicción al respecto. Veo buenas razones y malas razones para una idea de ese tipo. En el caso francés se montó una propuesta de ese tipo, juntando, hay 9 instrumentos públicos en donde se redistribuye dinero público a los franceses. 9 instrumentos. La suma de ese dinero más un delta generaba un sueldo, ¿cómo lo llaman los franceses? Se me olvidó la terminología francesa, pero generaba un sueldo universal que era pagable desde el nacimiento. Desde el nacimiento. A decir verdad, ¿saben? La gran dificultad de estas propuestas es que no conocemos sus efectos de largo plazo. Esto si bien es un instrumento de justicia, ¿qué efectos de largo plazo produce sobre la conducta, por ejemplo? No lo sé, no lo tengo claro. Hace una solución de este tipo, si bien hace de Francia, o podría hacer de Francia, una sociedad más justa, la hace una sociedad más competitiva en términos estrictamente económicos. Y formó una tercera pregunta. Con propuestas de este tipo todavía no salimos del capitalismo. Esto es interno al capitalismo. A mí lo que más me gusta de la propuesta es que es una propuesta antineoliberal. Eso es lo que me gusta de la propuesta. Pero con todas las dudas sobre los efectos en las conductas de las personas y de los grupos. No tengo respuesta a eso.